Buenas tardes, me llamo José Iván Martínez Torres, soy alumno de la Unitec en su modalidad online. Estoy estudiando la carrera de Pedagogía. A continuación realizaré un trabajo acerca de la materia de teorías pedagógicas. En este trabajo vamos a explorar las aportaciones de un personaje en especial dentro de la historia de la pedagogía, eh, derivado de que en estas semanas que llevamos de curso hemos estado estudiando diferentes corrientes y enfoques pedagógicos que han ido surgiendo pues a través de toda la historia. Vamos a ir conociendo a diferentes autores. Yo escogí uno en particular y sobre este autor vamos a describir algunos puntos importantes. La dinámica de la actividad es que yo, desde la perspectiva de este personaje, voy a describir pues cuáles fueron las aportaciones más importantes en el campo, ¿verdad?, de la educación. También vamos a ver cuáles fueron los sucesos más importantes en general de nuestra vida, en este caso dentro del rol del personaje, la biografía que tuvo, cómo era la época donde el personaje se sitúa. Y bueno, vamos a comenzar. Nací el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. Algo curioso acerca de mi nombre es que mis padres decidieron ponerme el nombre de Martín derivado a que un día siguiente en la ciudad se celebraba el festival de San Martín de Tours. Por eso decidieron ponerme pues el nombre de ese santo. Al año siguiente, en 1484, mi familia se trasladó a otra ciudad en Alemania, la ciudad de Mansfeld. Mi padre dirigía varias minas de cobre. Mi padre, al haberse desarrollado en un medio campesino, deseaba que yo pudiera superarme y fungir en algún momento como funcionario civil para darle más honores al apellido de mi familia. Con este fin me enviaron a diferentes escuelas en las ciudades de Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach. Como lo menciono, mis padres soñaban con que yo me convirtiera en un hombre de leyes y pues con gusto mis padres me apoyaron pagando mucho dinero para mis estudios. A los 18 años ingresé a la Universidad de Erfurt. Una vez ahí en la Facultad de Leyes aprendí a realizar densos discursos. Por eso mis compañeros comenzaron a llamarme con el apodo de filósofo. En el año de 1505 ocurrió un suceso que cambió mi vida. Cuando yo venía de regreso de visitar a mis padres en su casa de campo, apareció una gran tormenta. Esa tormenta fue en ese momento tan impactante para mí que temí por mi vida. Al tener en ese momento el pensamiento de que sería el fin, rogué a Dios que me apoyara. Yo en ese momento no me sentía preparado para verlo, es decir, sentía que no estaba en paz. Por lo que en mi desesperación invoqué a Santa Ana, patrona de los mineros, y le hice una promesa. Le prometí que si me salvaba la vida me convertiría en un monje devoto. Así fue como tomé la decisión de acercarme a Dios. Para eso no fue sencillo, pero vendí todos mis libros e ingresé como novicio en el convento de San Agustino, en la ciudad de Erfurt. Ese convento era muy famoso por la particularidad en la que se trataba a las personas que estaban ahí. Era muy severo. Fue así como comencé mi carrera como sirviente de Dios. No fue por voluntad propia, como lo menciono, fue más que nada por una promesa que hice y me sentí en la obligación de cumplirla. Así fue como comencé a estudiar la Biblia y me convertí en doctor de teología, ejerciendo posteriormente como docente en la Universidad de Wittenberg. En el año de 1510 fui a Roma. En esa ciudad presencié con mis propios ojos toda la opulencia y a la vez toda la depravación por parte del clero. Esto hizo en mí
que surgieran pensamientos que en ese momento fueron muy arriesgados. Pues yo empecé a darme cuenta que la iglesia estaba sacando privilegios en nombre de Dios para beneficio personal, sintiéndome profundamente indignado por el hecho de que cualquier persona, en este caso, podía comprar el perdón de Dios por medio de indulgencias. Me sentí en un profundo conflicto y empecé a analizar si realmente ese era el camino que Dios quería para todas las personas. Pues como lo menciono antes, cualquier persona podría ser perdonada por los más terribles pecados que cometiera solo con comprar, o en este caso a cambio de dar dinero para el perdón. Fue así como en el año de 1517 decidí hacer una tesis en la que reunía 94 escritos. Esto lo hice en forma de protesta debido a los pensamientos que tuve por la venta de indulgencias. Todo esto, como lo menciono, fue el 31 de octubre del año de 1517. Este acto no me imaginé que tuviera el impacto que iba a desencadenar en ese momento, ya que en Alemania se desencadenó una gran polémica, pero no solo en Alemania, se extendió por medio de, en este caso, la imprenta a todo el mundo. Y el Papa León X, que era la persona que estaba al mando de la Iglesia Católica en ese momento, se enteró de esto, por lo que mi vida comenzó a correr peligro. Tras estos acontecimientos que describo, tuve que refugiarme en el castillo del príncipe de Sajonia, esto para evitar la Inquisición. Fue ahí cuando comencé a desarrollar la doctrina del protestantismo. Este tiene como objetivo el dirigirse al corazón de cada creyente. La forma en que yo realicé esto fue traduciendo la Biblia al alemán, ya que en esa época la Biblia estaba escrita en latín y no todos podían comprender ese idioma, solo las personas más ilustradas, pero la educación no era algo que estuviera al alcance de todos. Entonces yo comencé a traducirla al alemán para que el pueblo alemán pudiera entenderla, comprenderla y así darnos cuenta del error que estaba cometiendo en esta situación la Iglesia Católica. De esta forma las personas empezaron a adoptar la doctrina y logré reformar los pensamientos de estas personas, también su vida, pues muchos vieron en ella la oportunidad en sí para una vida mejor. Debido a esta situación, en el año de 1524 hubo una revuelta entre los campesinos y los señores, ya que las personas empezaban a tener ideas muy diferentes y se dieron cuenta que las situaciones no eran justas. Luego de 2 años de la revuelta, esta pues llegó a su fin. Alemania entonces ya era un país diferente. Los curas comenzaron a cambiar sus creencias y a contraer matrimonio. En lo personal, a la edad de 40 años, yo lo hice con Catherine, la hija de un noble empobrecido. Con ella formé una familia y tuve 5 hijos. Continué dando clases y compartiendo mi doctrina, hasta que mi salud empeoró y morí en el año de 1546. La época en la que yo crecí fue demasiado difícil. En esa época, como se podrán imaginar, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica Romana. El Papa controlaba casi todos los aspectos, o en sí todos los aspectos de las personas. Los dogmas y las normas de la Iglesia dirigían las vidas, como lo mencioné, de las personas. Y en estas veíamos a Dios como una figura crítica que castigaba todos los errores. Era normal escuchar
hablar de la Santa Inquisición y cómo perseguían a las personas que estaban en contra de los deseos de Dios. El fraile dominico Johann Tetzel había sido en esta época reclutado para viajar a través de los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo. Alberto era el arzobispo de la ciudad de Maguncia y este realizaba la venta de las indulgencias. Todo el dinero que era obtenido a través de este tipo de actos de venta de indulgencias tenía el propósito de retribuir la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y a la vez comprar un obispado para Alberto. Este tipo de actos que yo considero tráfico y a la vez un abuso de poder, también los consideré como mentiras a la imagen de Dios que nos estaba dando la iglesia en esa época, pues no tenían la base de las escrituras y podían confundir a la gente, llevándola a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión. El 31 de octubre de 1517 decidí escribir las tesis, las cuales coloqué en la iglesia del Palacio de Wittenberg, con una invitación abierta a debatirlas. Estas tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia y describían que esto era un abuso. Yo exigía una disputa teológica en las indulgencias que se estaban dando. Es decir, no entendía cómo estaban cambiando las palabras que venían en los textos para beneficio propio de la iglesia. Sin embargo, en mis tesis nunca ataqué directamente al Papa. Era una invitación abierta para poder discutir el cómo era en que estos actos podían confundir a las personas, ya que, como menciono, considero que eran desleales y abusos del poder. Estas tesis, las 95, fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas ya se habían difundido por toda Alemania y después de 2 meses toda Europa empezaba a darse cuenta o a entender lo que estaba sucediendo. Estos actos la iglesia no los tomó, como se podrán imaginar, de la mejor forma y provocó en el Papa León X la idea de desacreditarme ante los ojos de todas las personas. Quería que yo me retractara y ser condenado como un hereje y castigado como tal. Inició en contra mía un proceso por herejía en el año de 1518. Sin embargo, este proceso quedaría suspendido, ya que la muerte del emperador del Sacro Imperio Germano Romano, Maximiliano I, provocó que se congregara o se reuniera personas para elegir un nuevo emperador. En este caso, la razón por la cual yo no fui condenado fue gracias al apoyo de Federico III de Sajonia. Sajonia era uno de los 16 estados federados de Alemania. Federico me apoyó de tal forma que yo no fuera detenido sin antes ser escuchado, que no fuera yo condenado como un enemigo público o un enemigo del Estado por las ideas que yo tenía, y que no fuera impuesto en mí una pena de muerte o un desentierro. Así fue como en el año de 1521 fui invitado a un evento que se conoce como la Dieta de Worms. La Dieta de Worms fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico.
y se llevó a cabo en la ciudad de Worms, de ahí viene el nombre. Fue precedida por, en este caso, el recién elegido emperador Carlos V. Carlos V fue una persona a la cual Federico III le dio apoyo, ya que Federico era un candidato fuerte a asumir el puesto de emperador. Mas sin embargo, él no estaba interesado en ese título, entonces fue como Carlos llegó al poder. En esta reunión fui convocado para exponer mi punto de vista acerca de las acusaciones que la iglesia tenía en mi contra. La idea era que yo me retractara, mas sin embargo no lo hice y defendí con una actitud fuerte la actitud protestante. Derivado de esta asamblea o reunión, el emperador Carlos V proclamó el edicto de Worms en el año de 1521. En este, el emperador me declaraba a mí como un prófugo y como un hereje. Este acto oficializó la ruptura de la Iglesia Católica con mis ideas. Para evitar mi muerte, Federico III simuló un secuestro el 4 de mayo y me hizo desaparecer. Federico me apoyó llevándome al castillo de Wartburg, cerca de la ciudad de Eisenach. Aunque nunca conocí a Federico en persona, él fue una persona muy importante, ya que actuando desde segundo plano, él defendió mis ideas acerca de la iglesia y la manera en que estaban actuando. Esto realmente me apoyó, ya que conservé mi vida y pude continuar con las ideas que estaba difundiendo, ya no solo en Alemania, también en toda Europa. Aportaciones a la educación derivadas de mis ideas, las más relevantes son que la Reforma Protestante consideraba la educación como el camino esencial para la formación del cristiano y a la vez del ciudadano, es decir, le daba al ciudadano una identidad por medio de la lectura de las palabras de Dios. Como recordamos, en esa época era muy complicado que las personas supieran leer. También era complicado que tuvieran acceso a la educación, pero a lo que sí todos teníamos derecho o tenemos derecho es a conocer las palabras de Dios, la escritura. Entonces, para mí era importante que las personas pudieran entender los textos, ya que eran reservados solo para algunas personas, las cuales cambiaban o le daban un sentido diferente a beneficio de ellas. La lectura, la escritura, el idioma nacional y el catecismo integraban la educación elemental, no solamente como una etapa preparatoria, sino como una etapa formativa para la vida misma, desde la edad pequeña, para un niño. Otra cosa, la edad media o avanzada debía estar orientada a la formación de líderes. Aportaciones a la educación derivadas de mis ideas, las más relevantes son que la Reforma Protestante consideraba la educación como el camino esencial para la formación del cristiano y a la vez del ciudadano, es decir, le daba al ciudadano una identidad por medio de la lectura de las palabras de Dios. Como recordamos, en esa época era muy complicado que las personas supieran leer. También era complicado que tuvieran acceso a la educación, pero a lo que sí todos teníamos derecho o tenemos derecho es a conocer las palabras de Dios, la escritura. Entonces, para mí era importante que las personas pudieran entender los textos,
ya que eran reservados solo para algunas personas, las cuales cambiaban o le daban un sentido diferente a beneficio de ellas. La lectura, la escritura, el idioma nacional y el catecismo integraban la educación elemental, no solamente como una etapa preparatoria, sino como una etapa formativa para la vida misma, desde la edad pequeña, para un niño. Otra cosa, la edad media o avanzada debía estar orientada a la formación de líderes eclesiásticos y civiles. En esta se enseñaba lenguas y retórica. La formación religiosa, como lo menciono, era importante, sustancial para el ciudadano, aunque éste no fuera a dirigirse o a dedicarse más bien a oficios relacionados con el clero, con la iglesia, pero sí le daban la formación necesaria para contribuir en su vida de ciudadano, una formación moral. Las propuestas pedagógicas son, en este caso, enseñar historia mediante ejemplos, es decir, vamos a señalar lo que es la temporalidad, la relatividad del sistema social, en oposición al concepto de eternidad que se tenía en esta época, con la cual las clases se vuelven hegemónicas. Dos objetivos básicos del sistema educativo son entonces la formación del cristiano y la formación del ciudadano. Entonces planteamos la educación elemental para la formación de la vida cristiana y no como una etapa preparatoria. Es decir, las escuelas o primarias deben incluir en su currículo la enseñanza de la lectura, la escritura, el idioma nacional y el catecismo. La enseñanza media debe ir dirigida a la preparación de los dirigentes eclesiásticos y civiles, en la cual pues se debe enseñar lenguas, dialéctica y retórica. Todos los hombres deben prepararse entonces para ser pastores, aunque no fuera el propósito de sus vidas, ya que los estudios de un pastor, que son de nivel secundario, son necesarios para ejercer cualquier función o oficio en la sociedad. Entonces estas pues son las preocupaciones que yo tengo. Ahora bien, ¿por qué elegí el personaje de Martín Lutero? Yo creo que las ideas de Lutero provocaron brechas o fisuras en la relación que se tenía para mí él fue una persona realmente importante, ya que sus ideas no solo revolucionaron Alemania, sino que se expandieron alrededor de Europa, desarrollando la corriente que se conoce como el protestantismo, en la cual pues surgen en este caso ideas revolucionarias en contra directa de la iglesia y la manera en que está actuando sobre las personas. Gracias también a los recursos de la época, como la imprenta, fue que sus ideas llegaron a otras personas.